Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Fátima Evelyn Acuña Ortiz, yo soy médico residente de cirugía pediátrica. El día de hoy les voy a hablar acerca de masa abdominal en pediatría. Bueno, en primer lugar debemos recordar que toda masa debe ser considerada cáncer antes que no se demuestre lo contrario. En cuanto a la epidemiología de las masas abdominales, encontramos que cerca del 20% de los tumores abdominales en pediatría corresponden a masas verdaderas. Si bien es cierto, el 60% son benignas, hay un porcentaje que es el 40% y de estos un 5% que se descubren que son masas abdominales relacionadas con neoplasias malignas. La mayoría de estas se descubren incidentalmente por los padres. La mayoría de estos niños no tienen síntomas y la edad de presentación generalmente es entre los 2 y los 5 años. En cuanto a la distribución del cáncer, entonces debemos tener en cuenta que si es que no recordamos la epidemiología y en cómo se presenta, y no recordamos las cifras, entonces no vamos a poder relacionar cuáles son las patologías a las que debemos estar enfocados para poder descartar. Encontramos que la mayoría, según este gráfico, en un 50%, un 25% de las neoplasias en niños son leucemias, en menores de 14 años. Y luego encontramos a las leucemia linfática aguda. Luego encontramos a las leucemias mieloides agudas en un 5% y a las neoplasias intracraneales en un 20%. Después, el 50% son neoplasias extracraneales, en las cuales nosotros debemos de pensar y se van a presentar según un grupo etario y según un grupo de edad. Encontramos que el neuroblastoma en un 7% se encuentra relacionados a masas abdominales, ¿no? Encontramos que este neuroblastoma lo podemos encontrar como forma de presentación abdominal en un 60%. Luego encontramos el tumor de Wills en un 5.4%. Luego encontramos el linfoma, tanto de Hodgkin como no Hodgkin, que ambos suman un 5.9%. Ahora recordar en estos pacientes que estos linfomas crecen muy rápido y muchas veces pueden hacer similitud a una masa en un cuadrante inferior derecho, ¿no? Que puede dar lugar a que se pueda confundir como una invaginación intestinal. Luego encontramos a los rhabdomyosarcomas, a los tumores de células germinales. Ya este tipo de neoplasias encontramos en dos picos, en los lactantes y preescolares y en las niñas adolescentes, ¿no? Como ya tumores de ovario. El retinoblastoma, el osteosarcoma. Entonces, en nuestro grupo etario, encontramos que entre los niños de 1 a 10 años, en masas abdominales debemos de pensar a nivel renal, debemos de pensar en hidronefrosis, riñón poliquístico, riñón ectópico, quiste de Uraco, trombosis de vena renal, tumor de Wills y nefroma mesoblástico. A nivel adrenal, el neuroblastoma a la cabeza, ¿no? Y la hemorragia adrenal. A nivel de abdomen, hígado y vaso, también debemos, si es que encontramos una masa abdominal, debemos tener en cuenta que tenga una falla cardíaca, infección congénita, desorden del metabolismo, tumores hepáticos, hemangiomas, tumores quísticos, hemangioendotelioma, amartoma mesenquimal y el hepatoblastoma, ¿no? Como tumor maligno. A nivel genitourinario encontramos el quiste ovárico, hidrometrocolpos, teratoma, quiste dermoide y sacrococcigio. Y a nivel gastrointestinal, pues la estenosis pilórica que causa distensión abdominal, pacientes constipados, muy constipados, niños con síndrome de Down, ¿no? Duplicaciones intestinales, quistes mesentéricos, todo esto tener en la cabeza para poder tener un diagnóstico diferencial adecuado. Hernias, invaginaciones, malrotaciones, ¿no? Que causen obstrucción.
Entonces, ¿qué evaluar? ¿Qué debemos evaluar en un niño en general, ¿no? Porque como ya había mencionado, muchas veces una masa abdominal se encuentra de forma incidental por los padres en un examen físico normal, supuestamente normal, ¿no? Y pasa desapercibido. Entonces, la edad debemos tener en cuenta el neonato, si es lactante, si es preescolar, porque las masas abdominales pues se van a presentar las diferentes etiologías de acuerdo al grupo etario. Sexo, si es masculino o femenino, por ejemplo, el tumor de Wilms es más común en niñas, ¿no? Y los demás tumores abdominales pues es más común en niños, ¿no? En general mencionan, ¿no? La historia clínica detallada, evaluar el tiempo de evolución. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, ¿no? En niños el linfoma, el más común es el linfoma de Burkitt. Y ¿no? El linfoma de Burkitt, el tipo esporádico, ¿no? Entonces tener en cuenta el tiempo de evolución, porque estos linfomas en general crecen muy rápido, ¿no? Y también, por ejemplo, el quiste hidatídico, ¿no? También crece, a diferencia del quiste hidatídico, que crece 1 o 5 centímetros por año. Luego también evaluar la distensión abdominal, si nos da efecto de masa, si tiene una secreción, efecto de masa o si nos da otro tipo de síntomas. Por ejemplo, la secreción del péptido intestinal vasoactivo del neuroblastoma causa pues taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Sudoración, ¿no? Etcétera. Si es que el niño, esta masa le condiciona constipación o diarrea, ¿no? Por ejemplo, siempre tener en cuenta si es que nos causa síntomas de malignidad, ¿no? Como infiltración a médula ósea, pues va a aumentar el gasto energético, ¿no? Si es que el niño tiene sangrado, dolor o pérdida de peso, ¿no? Entonces todo eso nos va a llevar a orientarnos más al diagnóstico. Entonces, en la exploración física, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos evaluar en estos niños? ¿No? Su apariencia, si es que está saludable, ¿no? Si es que está saludable, si es que tiene una apariencia caquética, si es que el niño tiene facies de dolor, la piel si está ictérica, ¿no? Si es que tiene manchas café con leche, porque nos puede dar a entender que hay un tema con el sistema nervioso central y entonces por ahí poder hacer el diagnóstico. Si es que tiene nódulos subcutáneos, a nivel de otorrino, pues si tiene tosis, ¿no? O está asociado a al síndrome de Horner, ¿no? Aniridia, ¿no? Cardiopulmonar, si tiene sibilancias, ¿no? Si tiene crépitos, ¿no? Si es que a nivel abdominal pues tiene alguna masa en el hígado que le condicione ya una insuficiencia cardíaca, ¿no? En el abdomen, si es que la masa cruza o no la línea media, ¿no? El neuroblastoma, tener en cuenta, ¿no? La consistencia, siempre evaluar la consistencia, ¿no? Porque generalmente por ejemplo, ¿no? Si es que esta masa se encuentra por delante del peritoneo, entonces va a ser móvil, ¿no? Pero si por lo contrario esta masa se encuentra por atrás del peritoneo, entonces esta es fija y no va a ser tan blanda, ¿no? Si es que cruza la línea media, el neuroblastoma, y si se encuentra en los flancos, el tumor de Wills, ¿no? La consistencia, si es que la extensión es hacia la pelvis, ¿no? Y los genitales, si tiene apariencia normal, para la edad, y bueno, ¿no? A nivel perineal, si es que tiene ano imperforado, si es que se palpan masas, y a nivel de ganglios, si es que hay o no linfadenopatías. Entonces, más o menos, con este examen físico debemos ubicarnos en qué tipo de tumores podemos encontrar si es que en el abdomen, ¿no? Vamos a dividir el abdomen superior, el abdomen medio y el abdomen inferior. En el abdomen superior, con malignidad, pues encontramos el tumor de Wills, el neuroblastoma, ¿no? Las leucemias, linfomas, y de benignidad, el riñón poliquístico, estenosis hipertrófica del píloro, esplenomegalia, quistes de colédoco. Y en el abdomen medio, linfoma no Hodgkin, ¿no? Tumores germinales, sarcomas, y de benignidad, pues las duplicaciones intestinales, los quistes mesentéricos, invaginaciones, ¿no? En el abdomen inferior y pelvis, tumores de ovario, ¿no? Tumores germinales o sarcomas, ¿no? Y en benignidad, tener en cuenta la obstrucción de vejiga, ¿no? Quistes de ovario, hidrometrocolpos. También, si es que son adolescentes, tener en cuenta el embarazo, ¿no?
Entonces, ¿qué vamos a hacer en el abordaje en estos niños? El abordaje va a empezar por un estudio en general, un estudio de imágenes y un estudio de laboratorio, ¿no? En primer lugar, una radiografía siempre debemos de tomarles, ¿no?, como un examen de base. ¿Para qué? Porque si es que estos niños tienen una masa abdominal, entonces debemos tener en cuenta si es que esto les causa obstrucción o no. Posterior a esto, pues una ecografía, ¿no?, el cual nos va a permitir identificar la ubicación, la cual no muchas veces va a ser muy clara, ¿no?, pero en algo puede ayudar. Las características, ¿no?, si es que es quístico, ¿no?, si es que no es quístico, si es que tiene flujo sanguíneo aumentado, ¿no?, y si es que está tabicado, ¿no?, si es que es un quiste simple o complejo. En cuanto al hemograma, pues, en cuanto al laboratorio, hemograma, si es que este niño ya tiene una anemia, ¿no?, si es que tiene trombocitopenia, si le causa leucocitosis, ¿no?, por ejemplo en el linfoma. Evaluar el ácido úrico, los electrolitos séricos, para que nos dé una noción de que, por ejemplo, si es que es un tumor, este tumor esté siendo lisis tumoral, ¿no?, LDH, lo cual nos permite saber la carga tumoral, ¿no?, y tener en cuenta, pues, los marcadores tumorales, ¿no? También pruebas de función hepática, ¿no? Entonces, para esto tenemos un artículo científico, el cual nos menciona, ¿no? Por ejemplo, hay muchas veces en que los quistes que encontramos son quistes gigantes. Entonces, si estos quistes son gigantes, debemos tener en cuenta que muchas veces este quiste se encuentra en una cavidad o un saco cerrado. Este quiste lo describen como una cavidad o un saco cerrado, ¿no?, con contenido líquido o semisólido y con un revestimiento epitelial. Estas masas abdominales quísticas pueden ser difíciles de caracterizar, ¿no? Es lo que les estaba describiendo, ¿no? Porque muchas veces, si es que son muy grandes, entonces ocupan la mayor parte del abdomen y muchas veces no se va a saber de dónde provienen, ¿no?, por más exámenes auxiliares que se les solicite, ¿no? Entonces, ¿esto por qué? Debido a que distorsionan la anatomía normal y su sitio puede ser difícil de determinar, ¿no? Entonces, tenemos entre los quistes intraabdominales, que generalmente podemos encontrar en niños, tenemos que a nivel de hígado encontramos el amartoma mesenquimatoso, ¿no?, que son quistes benignos, los cuales constan de conductos biliares, hepáticos, ¿no?, y ramas de la vena porta. En el 80% surgen del lóbulo hepático derecho, 20% son pedunculados y tienen una vasculatura centralmente y contienen tabiques y quistes de tamaño variable. También tienen porciones sólidas. A nivel del vaso, ¿no?, otra masa que puede simular otra masa que nos puede dar lugar a un quiste es un quiste esplénico congénito, un quiste solitario unilocular revestido de epitelio, una masa indolora del lado izquierdo, ¿no? En la ecografía se suele visualizar un tejido esplénico normal alrededor de todo el quiste. En el páncreas tenemos los quistes pancreáticos, que generalmente son posteriores a una pancreatitis, a trauma abdominal cerrado, ¿no?, y posteriormente esto se forma un pseudoquiste, ¿no? Los 2/3 son uniloculares y generalmente se ubican en el cuerpo y en la cola. Generalmente son asintomáticos. Tenemos a nivel del riñón, ¿qué podemos encontrar? Una hidronefrosis, ¿no?, que puede dar lugar como un quiste, ¿no?, causada por una arteria renal aberrante con una estenosis idiopática. Un segmento ureteral aperistáltico, ¿no?, nos puede dar lugar a este quiste. Valvas ureterales posteriores que pueden causar un riñón displástico multiquístico, ¿no? Estos quistes generalmente suelen involucionar. Entre los quistes mesentéricos, a nivel gastrointestinal tenemos los quistes mesentéricos y los quistes de duplicación, ¿no? Los quistes mesentéricos son cavidades rellenas de líquido, tapizadas de epitelio cúbico, y los cuales se pueden adicionar a vasos, ¿no?, de la pared, lo cual es poco frecuente. En el líquido puede ser líquido claro, ¿no?, que es del mesenterio y del intestino delgado. El líquido quiloso, también puede haber líquido quiloso, ¿no?, que se encuentra en el mesenterio del intestino delgado proximal. Y en cuanto a la duplicación, generalmente es de intestino delgado en un 50%. ¿Qué es lo que se duplica? El ilio distal, ¿no?, el borde mesentérico, los cuales muchas veces pueden compartir irrigación muscular, ¿no?, y la mayoría son quísticas. Entonces aquí tenemos dos tomografías, ¿no?, en el cual muestra una gran masa quística en la región de la cabeza del páncreas, ¿no?, que en realidad al final resultó ser una duplicación.
¿no? Aquí también encontramos una tomografía en la cual se evidencia una gran masa quística unilocular que desplaza asas intestinales y que en realidad no se identifica muy bien el sitio de origen por ser una masa quística gigante. Entonces, aunque no es muy común, debemos tener en cuenta qué es un quiste mesentérico, ¿no? Como ya había mencionado, un quiste mesentérico es un quiste que deriva del mesenterio, pero lo más importante saber en esto es que puede compartir irrigación, ¿no? Entonces, esto es muy importante en el tratamiento y por ende debemos saber cuál es la clasificación. ¿Cuál es este? Tenemos 4 tipos. El tipo pedunculado, en el cual la resección y la enucleación es fácil. El tipo 2, que es sésil, ¿no? En las hojas del mesenterio y requiere recesión intestinal. El tipo 3, el cual se extiende hasta el reteroperitoneo y a menudo es resecado de forma incompleta. Y el tipo 4, el cual es multicéntrico y puede requerir operaciones complejas, ¿no? Y la escleroterapia o ambas. Entonces, otro tipo también de quiste tenemos el quiste abdominal, el teratoma abdominal o retroperitoneal, el cual es poco común, representa de 2 a 4% de todos los tumores de las células germinales. Es una masa sólida, multiclística o unilocular, ¿no? Y el cual tiene múltiples clasificaciones. En cuanto al tratamiento del quiste mesentérico, debemos tener en cuenta que antes de la operación el diagnóstico puede estar en duda y se debe informar a los padres que el manejo puede requerir una resección intestinal, ¿no? El objetivo inicial de la laparoscopía, ¿no? Si es que se inicia por esta, pues es determinar su naturaleza, ¿no? Los quistes mesentéricos y omentales pueden extirparse por vía laparoscópica, pero la ubicación y la fragilidad de la pared del quiste pueden interferir con la viabilidad de la laparoscopía, ¿no? Es por eso que se sugiere que sea una cirugía abierta. La aspiración intraoperatoria del quiste y el análisis posterior de a la extracción en realidad no están indicados a menos que haya dudas sobre si es que es de origen biliar. Y los quistes grandes se pueden perforar para reducir el tamaño y mejorar la exposición, pero esto puede dificultar en general la disección. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.